En retrospectiva, mi propio hijo me abandonó en una institución de reposo, sin tener conocimiento de que yo detentaba una vasta fortuna. En aquel día fatídico, comprendí que todos mis esfuerzos y dedicación a él fueron en vano. Mi nombre es Lucia, tengo 78 años de edad y ya he vivenciado innumerables pruebas a lo largo de mi existencia. Trabajé incesantemente, crié a mi hijo sola y me esforcé al máximo para proporcionarle una vida digna y confortable. No obstante, aparentemente, mis esfuerzos no fueron suficientes. Siempre creí en la fuerza inquebrantable del amor materno, pero aprendí de la manera más dolorosa que algunas personas nos ven solo como una carga, descartándonos cuando ya no nos necesitan. Si por ventura crees que el dinero tiene el poder de transformarlo todo, te equivocas rotundamente. Yo era acaudalada y ni siquiera tenía conciencia de ello. Sin embargo, antes de descubrir mi riqueza, experimenté la mayor humillación de mi vida. Esta narrativa puede asemejarse a un enredo cinematográfico, pero es una representación verídica de mi realidad y anhelo por compartirla contigo, pues nadie merece soportar el sufrimiento que me afligió. Proveniente de una familia humilde, inicié mi jornada laboral aún en la infancia, prestando servicios en residencias ajenas. Me dedicaba a la limpieza y organización de los hogares, mientras nutría el sueño de proseguir con mis estudios. Con todo, el hambre se imponía como una prioridad innegociable. Cada centavo que ganaba era destinado al sustento de mi familia. Aceptaba esa realidad con resignación, creyendo que esa era la suerte que me estaba reservada. Mal sabía yo que el mayor desafío de mi vida aún estaba por venir. En la adolescencia, continué trabajando como empleada doméstica, ahorrando cada tostón. Mi objetivo primordial era adquirir una casa propia y disfrutar de una vida digna. Entretanto, mis planes sufrieron una revuelta cuando conocí a un muchacho que me prometió el paraíso. Ingenuamente creí en sus palabras hasta que descubrí que estaba embarazada. Al compartir la noticia con él, éste simplemente desapareció. Fui dejada a la deriva, sin amparo o dirección. A pesar del desespero, sabía que no podía sucumbir. Mi hijo era ahora la razón de mi existencia. Al embalarlo en mis brazos por primera vez, sentí una fuerza indescriptible. Me prometí a mí misma que haría todo a mi alcance para proporcionarle una vida mejor que la mía. Trabajé incansablemente, realizando faxinas y vendiendo alimentos en las calles. Abdiqué de mi tiempo libre y de mis propios anhelos, pues nada de eso importaba. Mi único propósito era asegurar que mi hijo jamás pasase por las privaciones que yo había enfrentado. Él era mi razón de vivir, mi orgullo y mi amor incondicional. Yo sería capaz de cualquier sacrificio por él. Criar a un hijo sola no es tarea fácil, pero nunca me permití lamentar. Cada centavo que ganaba era invertido en sus necesidades, ropas, alimentación, educación. Nunca sobraba nada para mí. Él creció testimoniando mi lucha diaria y yo ingenuamente creía que él comprendía y valoraba mis esfuerzos. Creía que, un día, él reconocería todo lo que yo había hecho por él. Entretanto, con el pasar del tiempo, él comenzó a cambiar. Súbitamente, aquel niño dulce y cariñoso ya no se comportaba de la misma manera conmigo. A medida que maduraba, se tornaba cada vez más distante. Rara vez me visitaba y mal atendía mis llamadas. Inicialmente atribuí su ausencia a la falta de tiempo, pero luego percibí que él solo me buscaba cuando necesitaba dinero. Aún así, yo lo auxiliaba en lo que podía, nutriendo la esperanza de que él se recordase de todos mis sacrificios. Con todo, esa gratitud jamás se manifestó. Yo percibía en sus ojos que yo ya no era importante para él. Mi corazón presentía que algo terrible estaba a punto de acontecer. La vida me enseñó a no esperar nada de nadie, pero jamás imaginé que mi propio hijo me trataría con tamaño desprecio.
Estaba exhausta, sin fuerzas para trabajar, y ansiaba solo por un poco de afecto y un lugar seguro para reposar. En vez de eso, recibí la mayor decepción de mi vida. Yo no sabía, pero él ya había decidido lo que haría conmigo, y cuando me di cuenta, ya era tarde de más. Él planeaba abandonarme de vez. Mi hijo creció cercado de amor y cuidado. Me dediqué incansablemente para que él tuviese un futuro promisorio. Pagué sus estudios con gran sacrificio, renunciando a bienes materiales y confortes personales para proporcionarle todo lo que él necesitaba. Cuando él finalmente consiguió su primer trabajo, una onda de contentamiento me invadió. Un orgullo inmenso se apoderó de mí. Creí, ingenuamente, que a partir de aquel momento él pasaría a valorar mis sacrificios y reconocer todo lo que yo había hecho por él. Con todo, no demoré en percibir una transformación drástica en nuestra relación. Su presencia en casa comenzó a tornarse cada vez más rara. Inicialmente, intenté justificar imaginando que él estuviese totalmente absorbido en su ascensión profesional. No obstante, lo que realmente me perturbaba era la manera como él se comunicaba conmigo. Antes, él compartía todos los detalles de su vida. Ahora, parecía no tener tiempo para oírme, como si mis palabras lo importunasen. Gradualmente, sus visitas fueron tornándose cada vez menos frecuentes. Me esforzaba para comprender, atribuyendo su ausencia a la rutina exhaustiva. El tiempo pasó célere y él se transformó en un hombre de éxito. Adquirió un carro de última generación, se mudó para un apartamento lujoso y comenzó a frecuentar ambientes exclusivos, poblados por personas ricas e influyentes. Me regocijaba con sus conquistas, pero un dolor persistente corroía mi interior. Él raramente me invitaba para conocer su nuevo hogar o sus amigos. Cuando me llamaba, era casi siempre para solicitar algún favor, y en la mayoría de las veces, ese favor envolvía dinero. Comencé a percibir un patrón. Él solo aparecía cuando necesitaba de algo. Si yo osase llamar para saber cómo él estaba, respondía brevemente y encerraba la llamada sin demora. Pero, si precisase de dinero, surgía repentinamente, transbordando de cariño y atención. Percibía claramente que su situación financiera era estable, que él disfrutaba de una vida confortable. Entonces, comencé a cuestionar por qué él aún dependía tanto de mi dinero. Al inicio no veía maldad en sus pedidos. Al final, él era mi hijo, y yo haría cualquier cosa para ayudarlo. Pero, con el tiempo, percibí que él nunca demostraba preocupación con mis necesidades. Jamás preguntaba si yo necesitaba de algo, si yo estaba bien de salud, si necesitaba de algún medicamento o de ayuda para pagar alguna cuenta. La única cosa que parecía importar para él era lo que yo podía ofrecer, y por más doloroso que fuese admitir, mi corazón comenzó a desvendar la dura realidad. Un día, él me buscó con una conversación diferente, alegando estar enfrentando dificultades financieras y necesitando de un préstamo considerable para invertir en un emprendimiento importante. Imploró con tanta vehemencia que, mismo sintiendo un cierto recelo, no dudé en ayudarlo. Reuní todas mis economías y se las entregué, creyendo que, de esa vez, él me retribuiría con gratitud. Pero lo que se siguió fue un choque. Después de entregarle todo mi dinero, esperé ansiosamente por un gesto de afecto, una visita más frecuente, un simple agradecimiento. Pero nada cambió. Por el contrario, él pasó a evitarme aún más. Mi corazón se apretaba a cada vez que llamaba y él no atendía. Cuando respondía era siempre con prisa, como si mi voz fuese una carga. Yo me rehusaba a creer, pero una voz interior me alertaba de que yo había cometido un error grave. Meses se pasaron y mi dinero nunca fue devuelto. Un día tomé coraje y lo cuestioné sobre el préstamo.
Él suspiró con impaciencia y dijo que la inversión no había dado cierto, como si fuese algo corriente, como si yo fuese obligada a aceptar la pérdida sin reclamar. Sentí un dolor lancinante en el pecho, pero me mantuve en silencio. Yo aún nutría la esperanza de que él se importase conmigo, de que un día él comprendería todo lo que yo había hecho por él. Pero lo peor aún estaba por venir. Un día, él apareció acompañado de un abogado y me entregó algunos papeles, alegando que eran solo documentos para organizar mis bienes y evitar problemas futuros. Confié en él y firmé sin leer. Al final, él era mi hijo. Jamás imaginé que alguien que cargué en mi vientre, que crié con tanto amor, pudiese engañarme de forma tan cruel. Los días se pasaron y comencé a notar cambios extraños. Cobradores comenzaron a golpear a mi puerta. Cuentas que yo no reconocía surgieron repentinamente. En una cierta mañana, al verificar mi saldo bancario, me topé con la cuenta totalmente vaciada. El pánico me invadió y, sin dudar, busqué a mi hijo, buscando comprender lo que había ocurrido. La explicación que recibí fue devastadora. Munido de los documentos que yo misma había firmado, él transfiriera todos mis bienes para su nombre. En vano intenté argumentar, pero su reacción fue una mirada gélida, acompañada de la justificación de que sería lo mejor para mí, pues, dada mi edad avanzada, yo no necesitaba de tanto dinero, y él, con su sabiduría, lo administraría de manera más eficiente. El suelo se abrió bajo mis pies. Mi propio hijo me despojara de todo, sin demostrar el mínimo trazo de remordimiento. La incredulidad era mi compañera, pero la dura realidad se imponía delante de mis ojos. Yo había perdido todo, sin recursos financieros, sin un hogar, sin nadie que me amparase. Fui compelida a aceptar la decisión más ultrajante de mi vida. Mi hijo decretó que yo no podría más residir en mi propia casa, pues ahora todo le pertenecía, y, sin cualquier señal de arrepentimiento, me condujo a un asilo. Fue en aquel instante que comprendí que, para él, yo dejara de ser su madre, transformándome en una carga de la cual él ansiaba liberarse. Al cruzar la puerta de aquel asilo, un calafrío recorrió mi espina. Las paredes, frías y blancas, exhalaban un fuerte olor de medicamentos. Los semblantes abatidos de los otros residentes apretaban mi corazón. Aquel no era mi lugar. Yo tenía un hogar, una vida construida con tanto esfuerzo, pero ahora nada más me restaba. Mi propio hijo, la persona por quien yo siempre luché, me abandonara allí, como si yo fuese un objeto descartable, sin valor. Imploré, supliqué para que él me llevase de vuelta, pero él siquiera me encaraba. Se limitó a repetir que aquella era la mejor opción para mí, que yo recibiría los cuidados necesarios. Enseguida, depositó un beso gélido en mi testa y partió, sin siquiera mirar para atrás. Permanecí paralizada en la puerta, en la vana esperanza de que él retornase, que dijese que todo no pasaba de un engaño. Pero él nunca volvió. En aquel día, comprendí que estaba irremediablemente sola en el mundo. Los primeros días fueron los más penosos. Pasé noches en claro, llorando silenciosamente, intentando descifrar dónde había fallado. Yo no fui una madre perfecta, pero ¿será que merecía un destino tan cruel? ¿Será que todo el amor, todo el sacrificio no significaron nada para él? Las preguntas martilleaban en mi mente, pero la única respuesta era el silencio de un teléfono que jamás tocaba. Observaba a los otros ancianos recibiendo visitas, sonrisas, abrazos. Hijos y nietos traían dulces, presentes, cariño. Pero para mí nadie aparecía. A cada vez que el portón se abría, mi corazón palpitaba de esperanza. Pero a cada día que se pasaba, esa esperanza se esvaía. Mi hijo me apagó de su vida, y yo, que dediqué la vida entera a cuidarlo,
ahora no pasaba de un recuerdo incómodo. La rutina en el asilo era siempre la misma: despertar temprano, tomar los medicamentos, hacer las comidas en horarios rígidos. El tiempo parecía arrastrarse, pero lo peor de todo era encararme en el espejo y ver a una mujer que ya no reconocía, una mujer sin brillo en los ojos, sin fuerzas, sin futuro. Sentía que mi vida había llegado al fin allí, en aquel cuarto diminuto, distante de todo lo que un día fue mi hogar. Cierto día, me senté en el jardín, cerré los ojos, sentí el viento en mi rostro y me cuestioné: ¿será que fue para eso que viví tanto? ¿Será que mi destino era terminar olvidada, sin amor, sin nada? Pero en aquel instante, una voz suave me despertó de mis devaneos. Era una señora que se sentara a mi lado, sonriendo y segurando mi mano. «Aquí nadie está solo», dijo ella. Yo no hacía idea, pero aquel encuentro transformaría todo. Los días en el asilo, los días se arrastraban, largos y aislados, y yo me sentía como una carga olvidada, alguien que el mundo ya no consideraba importante. Fijaba la mirada en la ventana, cuestionando si mi hijo aún se recordaba de mi existencia. ¿Será que en algún momento él sentía mi falta? ¿Será que él al menos se importaba? Con todo, los días transcurrían y la respuesta permanecía invariablemente la misma: silencio. Él jamás telefoneaba, nunca preguntaba por mí. La comida era insípida, las noches gélidas y los corredores vastos y sombríos. El tiempo, en aquel lugar, parecía estirarse infinitamente, y yo ya no encontraba propósito en nada. Siempre fui una persona fuerte, siempre luché, pero en aquel momento me sentía derrotada. No tenía más ánimo para luchar. Mi único deseo era desaparecer, cesar ese dolor lancinante en el pecho, esa tristeza que parecía no tener fin. No obstante, la vida invariablemente encuentra una manera de sorprender. La señora que me extendió la mano en el jardín se llamaba Doña Lucia. Era una mujer con una mirada serena y una sonrisa genuina. Poco a poco comenzamos a conversar y descubrí que su historia guardaba semejanzas con la mía. Ella también había sido dejada allí por la familia. También conocía la amargura del abandono, pero, diferentemente de mí, ella poseía algo que yo ya había perdido: esperanza. Mi hija, la vida aún no ha terminado. Si usted está aquí es porque aún tiene algo a vivir, ella me dijo un día. Sus palabras me tocaron de una manera inesperada. Por la primera vez en muchos meses sentí un calor en el corazón. Tal vez yo aún pudiese encontrar una razón para seguir adelante. Tal vez yo no estuviese tan sola cuanto imaginaba. Con el tiempo, empecé a observar con más atención a la gente a mi alrededor. Muchos ahí compartían historias parecidas a la mía. Muchos habían sido abandonados por quienes más amaban y, aún así, encontraban fuerzas para sonreír, para seguir adelante. Me di cuenta de que no valía la pena lamentar lo que había perdido. Necesitaba encontrar un nuevo propósito, una nueva razón para vivir. Fue entonces que empecé a abrirme más, a platicar con otros ancianos, a compartir mis dolores y a escuchar los suyos. Y, poco a poco, ese dolor insoportable dentro de mí empezó a ceder espacio para algo nuevo. Aún no lo sabía, pero mi vida estaba a punto de cambiar. Y todo empezó el día en que uno de los empleados del asilo trajo una noticia totalmente inesperada. En una tarde cualquiera, mientras platicaba con doña Lucía, una empleada del asilo se acercó y me dijo que alguien quería verme. Mi corazón se aceleró. ¿Sería mi hijo? ¿Será que por fin se había dado cuenta del error que cometió? Me levanté apresuradamente, sintiendo una mezcla de miedo y expectativa. Pero al llegar a la sala de visitas no era él quien estaba ahí. Era un abogado sosteniendo una carpeta llena de documentos. Se presentó y dijo que trabajaba para un antiguo amigo de mi difunto esposo. Me quedé confundida. ¿Qué quería conmigo? Entonces
Abrió la carpeta y me mostró algunos papeles. Mi corazón casi se detiene al escuchar sus palabras. Doña Elena. Su difunto esposo dejó un valor en una cuenta de ahorros hace muchos años y nunca lo retiró. Ahora, ese valor le pertenece a usted. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No podía creer lo que estaba escuchando. Continuó explicando que, en su juventud, mi esposo había hecho algunas inversiones, y con el paso de los años, ese pequeño valor se transformó en una fortuna considerable. El dinero estaba ahí, esperando a ser retirado. Yo, que pensaba que no tenía nada más, descubrí que era millonaria. Era increíble. Mi cabeza daba vueltas. Pasé hambre. Fui humillada, tirada en un asilo como si fuera basura, y todo el tiempo tenía una fortuna a mi disposición. Una cantidad considerable me aguardaba, pero la mayor sorpresa aún estaba por suceder. El abogado me presentó un documento adicional e informó que mi hijo había intentado sacar ese monto algunos meses antes. Sin embargo, no poseía la legitimidad legal para tal. Sentí un shock. Mi propio hijo tenía conocimiento de ese dinero y pretendía apoderarse de él. En ese instante algo se transformó dentro de mí. El dolor que me consumía se convirtió en una fuerza que desconocía poseer. Dediqué mi vida entera a sacrificarme por alguien que nunca reconoció mi valor, pero ahora yo tenía una elección y, por primera vez en mucho tiempo, me elegí a mí misma. No permitiría que mi hijo continuara aprovechándose de mí. Utilizaría ese dinero para un nuevo comienzo. Me volví hacia el abogado y pregunté qué sería necesario para tener acceso al valor. Él sonrió, asegurando que todo ya estaba siendo providenciado y que, en breve, tendría todo el dinero disponible. Y fue así que, repentinamente, mi vida tomó un rumbo completamente diferente. Entré a aquel asilo como una mujer desamparada y sin esperanzas, pero ahora era una mujer rica y decidida a tomar represalias contra aquellos que me causaron tanto sufrimiento. Tras la salida del abogado, me senté sola en el cuarto y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el poder de decidir. Gasté mi vida entera sacrificándome por mi hijo, concediéndole todo, y al final fui descartada. Pero ahora, yo no era más la mujer vulnerable que él abandonó. Yo poseía dinero, yo tenía poder, y esta vez no permitiría que él me usara. Era mi oportunidad de darle la vuelta a la tortilla. Reflexioné sobre todo el sufrimiento que soporté, todas las noches en que lloré en aquel asilo, aguardando una visita que nunca se concretó. Mi hijo sabía de la existencia de ese dinero e intentó tomarlo para sí. Me engañó, retiró todo de mí y me abandonó como si yo fuera un fardo inútil. No obstante, ahora todo estaba en mis manos y yo tomaría una decisión que transformaría nuestras vidas para siempre. Al día siguiente, me encontré nuevamente con el abogado y pregunté si sería posible recuperar la casa que me pertenecía. Él analizó los documentos y sonrió, afirmando que, aunque mi hijo hubiera transferido la propiedad a su nombre, la ley me amparaba y podríamos revertir la situación. Mi corazón se llenó de esperanza. Por primera vez vislumbré una luz al final del túnel. Yo podría simplemente tomar mi dinero y desaparecer, sin nunca más mirar hacia atrás, pero eso sería fácil de más para él. Yo quería que él experimentara en carne propia lo que me hizo pasar. Quería que él supiera que la mujer que él abandonó ahora detenta el control. Por esa razón, decidí actuar con cautela. Primeramente, saldría del asilo sin que él supiera. Enseguida, resolvería todo por medio de la justicia. En la semana subsiguiente, todo estaba listo. El dinero ya estaba disponible y el abogado ya había dado inicio al proceso para recuperar mi casa. Yo estaba libre, con recursos para recomenzar, pero antes de seguir adelante, deseaba presenciar la reacción de mi hijo. Quería encararlo y mostrar que él no tenía más poder sobre mí.
El día en que dejé el asilo, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, aún dolía saber que fui traicionada por quien más amé, pero, por otro, finalmente me sentía fuerte nuevamente. La mujer fraca y sufrida que entró a aquel lugar había quedado atrás. Ahora, yo estaba lista para confrontar a mi hijo y demostrar que no necesitaba más implorar por su afecto. Al día siguiente fui con mi abogado hasta la casa. Mi corazón se disparaba en el pecho, aún habiendo residido ahí por toda mi existencia. La conciencia de la inminencia de este momento siempre existió. Con todo, su concretización se reveló sorprendentemente más ardua de lo previsto. Así que la puerta cedió. Ahí estaba él, mi hijo, tomado de espanto. En un primer instante, un vislumbre de desconforto nubló su semblante, rápidamente sustituido por una sonrisa enviesada, seguida de la indagación sobre el motivo de mi presencia. Él no sospechaba de lo que estaba a punto de ocurrir. Con serenidad y manteniendo el tono de voz bajo, revelé mi conocimiento acerca de sus tentativas de apropiación indebida de recursos financieros. Expuse la realidad de mi vasta fortuna, asegurándole que jamás tendría acceso a cualquier bien perteneciente a mí. Su sonrisa se deshizo instantáneamente, seguido de tentativas frustradas de disimulación, alegando un equívoco. Con todo, la ingenuidad que otrora me caracterizaba ya no existía. El momento en que el abogado le presentó los documentos fue marcado por un súbito palidez. ¿Esto es una acción para rehaber la casa, madre? ¿Está hablando en serio? Cuestionó con una risa nerviosa y forzada. Usted no puede hacer eso conmigo. Fijé mis ojos en los de él y respondí. No estoy a hacer nada contra usted, mi hijo. Apenas estoy recuperando lo que me pertenece por derecho. Por primera vez testimonié el miedo en sus facciones. Intentó argumentar, profiriendo que yo no necesitaba de tanto dinero y que la situación podría ser resuelta en ámbito familiar. ¿Familia? ¿Dónde estaba esa familia cuando fui abandonada en un asilo? ¿Dónde estaba ese hijo afectuoso durante las incontables noches de soledad y añoranza en aquel lugar olvidado? Ahora, consciente de mi riqueza, demostraba interés en una reaproximación. No obstante, era demasiado tarde. El abogado lo informó de que, en conformidad con la ley, él disponía de pocos días para desocupar el inmueble, ahora legalmente en mi nombre. Mi hijo, tomado por furia, vociferó, esmurruñó la puerta e intentó persuadirme a revogar la acción. Me mantuve irreductible. Por primera vez en mi vida priorizaba mis propios intereses. Él nunca se importó conmigo, jamás consideró mi bienestar. Era su vez de experimentar la amargura de la soledad. Antes de retirarme, lo miré una última vez y declaré: te di todo lo que poseía y fuiste capaz de descartarme. Ahora soy yo quien te abandona. Viré la espalda y partí sin hesitar. En aquel instante sentí un alivio inmenso. No necesitaba más del amor de un hijo que nunca me amó. Mi dignidad estaba restaurada. En los días subsiguientes, mi hijo emprendió todos los esfuerzos para convencerme a desistir del proceso. Incesantes llamadas, mensajes y hasta mismo una aparición en el asilo simulando arrepentimiento. Con todo, no me dejé iludir. Él no demostraba remordimiento genuino, apenas desesperación por la pérdida de la capacidad de manipularme. Él ahora comprendía que el control estaba en mis manos, y eso lo aterrorizaba. Al percibir que sus palabras no surtían efecto, reveló su verdadera naturaleza, lanzando acusaciones y me tachando de ingrata. Alegaba que una madre debería amparar al hijo. ¿Amparar cómo? Él me despojó de todo, me abandonó como si yo fuera un objeto descartable. Ahora clamaba por amor y familia. Era tarde de más. No sería más ludibriada por sus mentiras. La orden de despejo fue emitida, y por primera vez él sintió en la piel
lo que significa perder todo. Testimonié con mis propios ojos el momento en que fue compelido a dejar la casa que me había tomado a la fuerza. Él siempre se consideró superior y ahora se veía perdido, sin rumbo. Al cruzar mi camino, su mirada era de odio, pero no sentí compasión, apenas la satisfacción de la justicia siendo hecha. Intentó un último apelo desesperado. «Madre, soy su hijo. ¿Me va a dejar sin nada?» Lo encaré directamente en los ojos y retruqué. «Usted me dejó sin nada, recuerda. Estoy apenas retribuyendo en la misma moneda». Él bajó la cabeza, demostrando derrota por primera vez. Finalmente, comprendió que sus acciones acarreaban consecuencias. Yo no era más la madre que él podía manipular y descartar a su bel placer. Con la casa de vuelta en mi poder, experimenté una serenidad que no sentía hace largos años. No se trataba meramente de una propiedad, era el símbolo tangible de todas mis conquistas a lo largo de la vida. Y ahora estaba, una vez más, bajo mi control. Mi hijo optó por abandonarme, y yo hice mi elección al decidir no conceder perdón. Algunos podrían interpretar eso como venganza, pero, para mí, era simplemente la aplicación de la justicia. En aquel día, al cerrar la puerta de mi casa, tuve la certeza de que un nuevo capítulo estaba se iniciando. Nunca anhelé riqueza o lujo, apenas deseaba respeto y dignidad. Ahora ambos habían retornado a mi vida, y más importante, yo había reconquistado a mí misma. Por primera vez en mucho tiempo, yo era la dueña de mi propio destino. Con la casa de vuelta y recursos financieros suficientes para vivir confortablemente, yo podría haber elegido cualquier camino: viajar, adquirir ropas caras, disfrutar de una vida lujosa. Con todo, nada de eso me atraía. Tras todo lo que vivencié, aprendí que la verdadera riqueza no reside en lo que poseemos, pero sí en lo que hacemos con lo que tenemos. Fue con esa convicción que tomé la decisión más significativa de mi existencia. Vendí la casa. No lo hice por desear deshacerme de ella, pero porque percibí que no necesitaba más de aquel lugar. Mi verdadero hogar no era construido de paredes, pero sí de memorias, y algunas de esas memorias aún me causaban dolor. Con el monto obtenido con la venta, adquirí una casa menor, acogedora, situada en un local tranquilo. Anhelaba paz, un recomienzo distante de todo que me infligió sufrimiento. Entretanto, yo no deseaba apenas un recomienzo para mí misma. Durante el tiempo en que estuve en el asilo, testimonié innumerables personas pasando por situaciones semejantes a la mía. Individuos que fueron abandonados, olvidados, dejados atrás por aquellos que más amaron. Yo sabía que podía hacer algo por ellos. Así destiné parte de mi dinero para realizar donaciones para aquel asilo, contribuyendo para la mejora de las condiciones de vida de los ancianos que ahí residían. Fue la primera vez en años que sentí mi corazón leve. Gasté mucho tiempo ansiando por el amor de aquellos que nunca supieron amarme. Ahora, yo estaba ofreciendo mi amor a aquellos que realmente necesitaban. Me involucré en proyectos sociales, visité ancianos solitarios, construí amistades verdaderas. La vida que antes parecía haber llegado al fin, ahora tenía un propósito renovado. Nunca más lo vi. Supe por conocidos que él consiguió reerguer su vida, pero sin mi ayuda las cosas no fueron fáciles. En algún momento, él debe haber percibido que perdió más que dinero, la madre que siempre estuvo a su lado. Pero esa fue la elección de él. No alimentaba más rencor, apenas seguía adelante. Actualmente, al mirar para atrás, veo todo como un aprendizaje valioso. Sufrí, fui humillada, pero conseguí darle la vuelta por encima y, sobre todo, descubrí que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. La vida me sustrajo muchas cosas, pero me concedió algo aún mayor:
la oportunidad de recomenzar, y yo aproveché esa chance con toda mi alma. Si hay algo que aprendí con todo eso, es que el amor no puede ser mendigado. Pasé la vida entera dedicándome a un hijo que nunca supo valorarme. Acreditaba que un día él miraría para atrás y reconocería todo lo que hice, pero algunas personas solo encergan el propio ombligo, y necesité perder todo para finalmente comprender esa verdad. El real mérito de una persona reside no en sus bienes materiales, pero en la forma como ella interactúa con el próximo. Actualmente, no nutro resentimiento o amargura, simplemente sigo adelante con serenidad. Comprendí que lazos familiares trascienden el parentesco consanguíneo, englobando aquellos que nos amparan en momentos desafiadores, que nos ofrecen apoyo incondicional. Y al final de cuentas, encontré un nuevo núcleo familiar en los amigos que conquisté, en las personas que genuinamente se importan. Si hubiera la posibilidad de retroceder en el tiempo, repetiría cada paso, pues soy una madre, y el amor materno es inherente, desprovisto de expectativas de retorno. Con todo, internalicé que la autoestima y el respeto propio son cruciales, así como la capacidad de cesar el sufrimiento por aquellos que no reconocen nuestro valor. Hoy no deposito expectativas en nadie, y tal vez sea esa la razón por la cual me siento verdaderamente liberta por primera vez. La existencia invariablemente nos brinda nuevas oportunidades. A veces tenemos la impresión de que todo ha llegado a su fin, que la esperanza se ha esfumado. Sin embargo, siempre persiste una alternativa, una escapatoria. Si has vivido algo similar, si has experimentado el dolor del abandono y la ingratitud, debes saber que no estás solo y, lo que es más importante, mereces infinitamente más que rogar por el afecto ajeno. Si esta narrativa te ha tocado de alguna forma, manifiesta tu opinión en los comentarios. Deseo conocer tu perspectiva. Y si sabes de alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte este video. Una simple palabra puede transformar la vida de alguien, y anhelo que esta historia haya provocado un pequeño cambio en ti. Agradezco profundamente tu atención. Esta fue mi trayectoria y esta soy yo, una mujer que enfrentó adversidades, pero aprendió a fortalecerse, y si yo lo logré, tú también eres capaz. Jamás lo olvides.